soy el pastor Fermín. Estoy llevando la iglesia Nueva Jerusalén que está aquí en Zor. Para mí es un gran honor poder estar aquí en esta tarde para más o menos informarles de lo que va la obra que estoy llevando aquí. Creo que ya vamos aquí a lo de 2 años aquí en la obra. Y bueno, como les he dicho, soy el pastor Fermín. Muchas gracias por esta oportunidad que ustedes me están brindando para expresarme ante los hermanos y todo aquel que esté interesado para conocer cómo va el ministerio Nueva Jerusalén de Zor. Bueno, la experiencia que me he llevado desde esos 2 años es que en la obra de Dios hay que tener mucha paciencia, porque si carecemos de paciencia muchas veces vamos a abandonar y decir que ya no podemos hacer nada. Porque yo me acuerdo la primera vez que llegamos aquí, el primer culto que hicimos era 3-4 personas. Entonces ya con el tiempo la gente se iba acercando, pero habían tiempos que, imagínate, estás en el culto, solo ves a una persona. Y los demás que deben estar en el culto, ves a uno pasando con la cesta, yendo hacia la finca. O sea, este desánimo muchas veces me atormentaba, pero yo aprendí algo meditando la palabra de Dios, que la paciencia es muy importante, porque hoy en día contamos con, no se me viene el número ahora, pero hay gente, hay hermanos que están dispuestos para apoyar la obra. Y por eso muchas veces yo digo, de haber abandonado, quizás no habría logrado eso, porque detrás de todo el sufrimiento que hemos pasado aquí, la palabra de Dios dice que detrás de todo eso hay victoria, hay bendiciones, la paciencia. Porque si no tienes paciencia para venir a trabajar en un campo como este en el que estamos aquí, vas a abandonar y vas a perder la bendición que Dios ha preparado detrás de todo ese sufrimiento. La primera virtud que debe tener el pastor para llevar una iglesia es el amor a las almas. Porque un pastor, cuando no tienes amor a las ovejas, a las almas, muchas veces no te vas a preocupar de cómo están. Porque un pastor debe saber cada situación de la oveja. La oveja puede tener problemas, puede tener dificultades, pero si no conocemos la vida de ellos, muchas veces estarán en la iglesia con las preocupaciones. ¿Por qué? Porque no tenemos este acercamiento hacia las ovejas. Es decir, debe haber acercamiento. Un buen pastor debe acercarse a las ovejas para conocer cada enfermedad que puede llevar cada una de las ovejas que están en la iglesia. Y otras de las virtudes, como antes he dicho, el amor a las almas, otras de las virtudes que debe tener un buen pastor es que debe ser transparente. Porque muchas veces cuando tus ovejas, digamos en un culto en la iglesia, te ven de una forma y fuera de eso escuchan o ven que eres una persona diferente, es un factor que les va a desanimar. Eso crea desánimo, porque cada persona necesita que su líder sea una persona ejemplar. Esta es la palabra, debemos ser ejemplares, porque nuestras vidas deben también formar parte de la vida que van a llevar nuestras ovejas. Me explico. Muchas veces llevamos una vida en el templo, pero otra vida fuera. Pero hay una oveja en la iglesia que quiere imitarte, quiere ser como tú, también quiere ser pastor. Entonces, cuando te ve en otras áreas con una actitud diferente, una forma de vida diferente, va a haber un desánimo en él. Es decir, ser transparentes, llevar la vida que glorifica a Dios. Antes estaba en Mongomo. Entonces, cuando yo conocí al pastor, el líder de ese ministerio, nos conocimos, es cuando él nos propuso venir aquí en la misión. Imagínate, yo tenía todo lo mío en Mongomo, yo dejé todo para venir aquí para hacer la obra de Dios. No fue fácil para nosotros, mi señora y yo, pero aquí estamos. No siempre he estado en Nueva Jerusalén,
he estado en otros lugares y aquí en Zor, como le he dicho antes, llevo creo que 2 años, llevamos 2 años aquí con la obra. Lo más importante no está en el nombre. Es una buena pregunta porque mucha gente se está enfocando en los nombres de las iglesias. Eso quiere decir que si uno viaja, va a otro lugar y ve que el nombre de la iglesia donde congrega no está ahí, se sienta y no va a la iglesia, esto no es servir a Dios. Servir a Dios es servir a Jesús, no servimos a los nombres de las congregaciones. Porque la Biblia dice que cuando Cristo va a venir para coger a su iglesia, no sus iglesias, su iglesia, es decir, que somos nosotros, no va a preguntar por el nombre, sea Nueva Jerusalén, Gozo o Comunidad, no va a preguntar nada de eso. Lo más importante es entregar nuestras vidas a Dios y vivir según la voluntad de Dios. A Dios no le interesan los nombres, a mí tampoco. Yo trabajo para Cristo. Yo soy cristiano para todo el mundo, no trabajo por nombres de las iglesias, porque Cristo no vendrá a decir los de Nueva Jerusalén que se pongan en esa parte, los de tal, la otra parte no. Eso no tiene nada que ver con la obra de Dios. En lo espiritual, ahí es donde ha habido más guerra, porque en ese lugar que estamos aquí hay mucha oposición, en el sentido de que los reinos de la tiniebla de ese lugar no aceptan la palabra de Dios aquí. Entonces hemos tenido muchas persecuciones, muchos ataques e incluso físicamente, porque me atrevo a decir que aquí en Zor hemos ido hasta lugares que no nos imaginábamos que íbamos a llegar sobre el caso de la iglesia. Pero como dice la palabra de Dios, Cristo dijo a la iglesia que os llevarán ante las autoridades, ante los grandes jefes, pero el Espíritu de Dios os mostrará lo que tenéis que decir. Hemos tenido guerras espiritualmente y no se ha acabado, seguimos teniendo guerras, pero la Biblia dice que la perseverancia, el que va a perseverar es el que va a ver la gloria de Dios. No quiere decir que no volverán a haber persecuciones a nivel espiritual y a nivel físico. Hay mucha persecución a nivel espiritual. Eso es lo que no se puede dudar, hay mucha persecución. La verdad es que no, porque suele haber tiempos que me desaniman por muchas de las situaciones que pasamos aquí, por los ataques, sea físicamente, espiritualmente, pero ella siempre está ahí para animar. Como dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que 2 valen más que 1. Es decir, que cuando estáis 2, la debilidad que puede llegar a tu vida, la otra persona que está al lado tuyo puede tener esta cura para animarte. Ella siempre ha estado ahí. Es bueno que cuando hacemos la obra de Dios la hagamos con mucha gente, en el sentido de que la debilidad que puede llegar a mí, mi señora puede ver esta debilidad y avisarme, exhortarme, o quizás cualquier otro hermano. Porque cuando miramos en la palabra de Dios en el libro de Génesis, cuando Dios empieza a crear el mundo, cuando llega el día de crear al hombre, es cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Esto nos hace entender que no trabaja solo, Dios no trabaja solo, entonces nosotros tampoco debemos trabajar solos, porque muchas veces los que están al lado nuestro son los que ven nuestras debilidades, nuestros errores, y una vez que nos aconsejan de lo que estamos haciendo, volvemos a entrar en razón para seguir hacia adelante. Es de gran ayuda tenerla al lado mío, para los dos. Es de gran ayuda para la obra de Dios. Bueno, la verdad es que no llevo tanto tiempo. Como le he dicho, yo diría que el tiempo que llevo aquí, yo trabajé en Gozo como maestro en los niños. Maestro de los niños, los adolescentes, he trabajado ahí en Gozo. En diferentes ministerios he predicado la palabra de Dios, pero cuando conozco al líder de este ministerio, Pastor Florentino Obama, es cuando él nos envía esta misión. Y sabes que
cuando estás frente a las ovejas siempre serás pastor. La figura que está delante de las ovejas como líder siempre va a ser el pastor. Pero mientras que estamos aquí durante esos 2 años, sabes que muchas veces sirves a Dios, pero hay tiempos que no conoces realmente cuál es tu ministerio. Pero cuando te involucras en algo, llevas más tiempo, meditas la palabra de Dios, empiezas a ver las manifestaciones de diferentes ministerios en ti, entonces te das cuenta que la verdad es que eso es mío. Entonces, desde que yo estoy aquí como pastor, yo siento que soy pastor. Bueno, hablando de los proyectos, creo que el día primero es cuando yo anuncié la visión que tenemos en este año para este ministerio, que es alcanzar a Ansor para Cristo. Porque nosotros desde que llegamos aquí hemos evangelizado de casa en casa, pero yo estoy viendo que mucha gente realmente, muchos van a la iglesia pero realmente no conocen a Dios. Entonces la intención que nosotros tenemos es hacer que la gente conozca a Cristo. ¿Qué le quiero decir con esto? Yo tengo un programa, si Dios ayuda, de hacer una gira en la mayoría de los ministerios que están aquí. Yo tengo previsto preparar un tema, enviar la solicitud a las diferentes iglesias, a los pastores, a ver si se aprueba. También tenemos algunos programas de campañas en este año. Entonces este año es un año en el que tenemos que movernos mucho. Es un año en el que la iglesia debe trabajar más, porque yo creo que en este año Dios va a levantar a muchos jóvenes, a muchos siervos para servirle, y eso no nos va a encontrar cuando estamos sentados. Tenemos que movernos. Entonces los proyectos que tenemos para este año, ya le mencionó la visión, que es alcanzar a Ansor para Cristo, ya sea en los pueblos o en el mismo casco. Bueno, sí, tengo previsto iniciar un programa. Y ese programa lo he bautizado como el desayuno espiritual. Puede que lleguen otros programas, pero ese será el primero. ¿En qué consiste el programa? Como lo dice la palabra, el desayuno espiritual será un programa en el que cada mañana la gente se va a alimentar de una palabra de vida, para que cuando emprenda la jornada laboral o todo lo que vaya a hacer, lo haga con la guía del Espíritu Santo a través del mensaje que va a recibir en el programa. Sí, es verdad. Hay muchos que me conocen como artista, como rapero. Sí, sé que alguno dirá, ahí está el nazareno, está tal, como que ahora es pastor, es así. La música es para mí otro canal para transmitir la palabra de Dios. Es un don que tengo desde más pequeño. He venido cantando. Antes hacía música secular, pero cuando yo conocí al Señor, yo vi la necesidad de cambiar la letra. Entonces sí, yo hago música. Si te haces esa pregunta, es verdad, soy yo. Hago música, soy rapero, pero es un canal también para transmitir la palabra de Dios. No es fácil, la verdad es que no es fácil, porque muchas veces quieres ocuparte de la música, quieres escribir algo que has tenido alguna inspiración, pero también quieres ocuparte de la iglesia. Es mucho trabajo, pero ¿qué es lo que hago? Muchas veces yo intento buscar un espacio para ocuparme de lo que es la música, porque la mayor parte del tiempo yo la paso en la obra. Por eso, antes de venir aquí en Ansor, el tiempo que yo emprendía para la música no es el tiempo que lo estoy haciendo ahora, porque yo estoy viendo que la obra de Dios, ya que estoy en un lugar donde la obra aún empieza, yo tengo que orar mucho, ayunar, ocuparme de la obra.
pero hay tiempos que cuando llego a ver un hueco, un espacio, busco también para que la inspiración no se vaya, ¿no? Para ocuparme también de la música. No es algo fácil, no es algo fácil para mí. Servir a Dios es lo más bueno de la vida, pero también debemos entender ciertas cosas, porque muchas veces cuando tú sirves a Dios siendo soltero, esto muchas veces repercute en tu ministerio. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Cuando tú no estás casado, pero me imagino que quizás tendrás tus caprichos por allá, eso muchas veces va a contaminar la obra de Dios que tú estás haciendo. Esto no es bueno para la obra de Dios. Lo que yo le aconsejo, mis hermanos, si es que ya tienes a alguien, que ya te sientes hombre para tener mujer, porque no vamos a decir que no, ya no soy mayor, pero si estás haciendo cosas de mayores, también debes tomar decisiones de mayores. Entonces, buscar cómo acercarte. Si es una hermana de la iglesia, acércate a los pastores. Esta es la situación, yo quiero casarme con esa. O sea, lo programáis y buscáis forma para más o menos, no voy a decir dar toda la dote, pero más o menos algún anticipo, ¿no? Para que sea tu esposa, para que pueda servir a Dios libremente. Es verdad que hay otros pecados, pero el pecado de la fornicación, la Biblia dice que es el pecado que más contamina el cuerpo. Y la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esto quiere decir que cuando llevamos una vida de la fornicación, pero queremos hacer la obra de Dios, el templo que somos nosotros va a tener mucha debilidad para hacer la obra de Dios, y eso no es bueno. Si tienes a alguien por allá, ya sea en la iglesia o fuera de la iglesia, busca toda forma cómo hablar con la familia, que dialoguéis y así poder empezar el primer lugar para dar la dote o anticipo de dote, para que más o menos puedas hacer el trabajo de Dios con mucha libertad. Para los que hacen música cristiana, lo que yo les digo es que la música cristiana no debe ser algo que se ha vuelto de moda, que como yo ya soy cristiano, voy a la iglesia, yo también voy a cantar. No es así. La música cristiana, la música que hacemos, debe ser una música que cambia vidas, debe ser una música que transforma la situación de la gente, porque hay situaciones que estás escuchando una canción, pero de repente está hablando de la situación que pasa en tu vida y te está aconsejando de lo que tú debes hacer. Pero hoy en día escucho música, es verdad que se dice el nombre de Dios, pero no tiene mensaje. Decir más a mis hermanos que la música, sobre todo cuando ya se trata de Dios, debemos dejar las diferencias, esas comparaciones, que si tal es mejor que el otro, el hermano tal canta más que el otro, eso no tiene nada que ver, porque ninguna palabra de Dios, ninguna palabra de la Biblia es más que la otra, porque las dos tienen el mismo fin, que es glorificar a Dios. Ahora, si tal hermano canta para Dios, el otro también lo hace, no hay necesidad de buscar quién es el mejor, porque al final nosotros estamos cumpliendo la gran comisión, que es predicar el evangelio a la gente. Y es un punto muy importante. Cuando cantamos para Dios, debemos tener en mente a que nuestro mensaje sea de evangelización. Intentar hacer un llamamiento a la gente para que se acerque a Jesús. Porque últimamente estamos viendo un ambiente en la música cristiana que ya no hay mucha diferencia con la música secular, y bueno, yo les aconsejo, trabajen para Dios. Es un don que Dios nos ha dado para que podamos glorificarle a través de la música, porque hay muchos que quizás no tendrán tiempo para ir a la iglesia, pero a través de nuestra música Dios puede tocar su corazón
y venir a la iglesia. Debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos llevar la vida que agrada a Dios si queremos hacer la música que cambia vidas y que cambia corazones. Porque lo más importante no es ser conocido. Lo más importante es cantar para Dios y que esta música pueda cambiar a alguien. Y que alguien te venga a decir, he escuchado tu canción, pero me ha tocado mucho. O sea, esto te anima para seguir más. Busquemos a Dios en espíritu y en verdad, a fin de que la música que hacemos pueda dar buenos frutos. Muchas gracias.